Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a reflexionar sobre la madurez, sobre el proceso que todo ser humano atraviesa a la hora de madurar ciertos aspectos de nuestra personalidad. Y los quería invitar también a comprender algo que muchas veces no reflexionamos o no terminamos de comprender, y es que para madurar uno necesita elegir. La madurez es una elección. ¿Qué quiere decir? No se madura como muchas veces se piensa cuando estamos en la niñez, cuando estamos en la adolescencia. Creemos que llegada la adultez vamos a madurar, vamos a ver la vida con cierta madurez, y en realidad la madurez no llega con la edad, no llega con la madurez física, sino que la madurez psicológica más bien llega con el elegir madurar, el elegir madurar nuestras experiencias, el elegir madurar todos aquellos aspectos de nuestra vida que, bueno, que vemos que están como en falta o que están como desordenados. Entonces, los quería invitar a hablar un poquito sobre esto como para que podamos comprender que no se madura solamente cuando alcanzamos la edad adulta, sino que se madura cuando empezamos a hacer este ejercicio de elegir, transformar o madurar nuestras experiencias de vida. Así que bueno, charlemos un poquito de eso. ¿A qué me refiero cuando les digo que la madurez es una elección? Bueno, como les estaba contando en la introducción, cuando una persona alcanza la edad adulta, podemos decir que ya está como preparado o ya tiene un conjunto suficiente de experiencias que ha ido recogiendo en su vida como para poder hacer un ejercicio de autoindagación y precisamente de madurez personal. ¿Qué quiere decir? Cuando uno vive una experiencia, esa experiencia nos deja como un aprendizaje. Ahora, ese aprendizaje solo se convierte en aprendizaje cuando logramos entender esa experiencia, cuando logramos como cultivar esa experiencia que vivimos y transformarla precisamente en un aprendizaje. Y es ese aprendizaje el que nos hace madurar. Por ejemplo, si tenemos nuestra primera experiencia laboral y en esa experiencia laboral me sucede que con mi jefe tengo un maltrato, ¿sí? No me gusta cómo me habla, todo el tiempo me está diciendo cosas que no me gustan y yo me pongo como me enojo, me cierro en mí mismo, le empiezo a contestar mal, no cumplo el trabajo que me pide, empiezo a tener actitudes que son como un poco, sí, como un poco cuestionables, podemos decir. Llego tarde, pongo mala cara, trabajo de mala gana. Es muy posible que de ese trabajo termine en una mala experiencia. ¿Qué quiere decir? Me van a despedir o me van a sancionar o me van a empezar a presionar para que yo cumpla el trabajo de una manera correcta, vamos a decir, o como el empleador pretende que yo trabaje. Y frente a las faltas que yo estoy teniendo, bueno, posiblemente me despidan. Solo voy a poder madurar esa experiencia si yo hago el trabajo de entender qué pasó, por qué me despidieron, por qué llegué a ese punto. Ahora, ahí voy a tener una elección que hacer, va a haber dos caminos. Por un lado, yo voy a poder decir, el problema es mi jefe, es un malhumorado, me pide cosas que yo no quiero hacer o que no están en mi contrato de trabajo, o empiezo a tener como toda una charla interna en la que empiezo a poner la culpa en mi jefe. Bueno, supongamos que pasa esa primera experiencia laboral y yo termino concluyendo que la culpa es de mi jefe. Inicio una nueva experiencia laboral y vuelve a suceder algo similar. Empiezo a tener un maltrato con mi jefe, no me gusta cómo me habla, no me gustan las cosas que me pide, no me gusta el tener que llegar temprano al trabajo y empiezo a llegar tarde. Entonces, llego con mala cara o llego sin bañarme, llego con todo despeinado, sin lavarme la cara. Bueno, cuando empiezo a vivir la experiencia laboral desde ese lugar, es posible que otra vez pase lo mismo, el jefe me empiece a marcar cosas hasta que llega un punto en el que, si ve que yo no cumplo con las expectativas del trabajo, me despide. Frente a ese despido, yo voy a tener otra vez la elección que hacer. Bueno, culpo al jefe otra vez, digo que son re pesados, que me piden cosas que yo no quiero, que me hacen levantar temprano, empiezo a tener como una conversación de ese tipo. Bueno, puedo concluir que la culpa es del jefe. ¿En qué momento yo voy a madurar? Bueno, yo voy a madurar esa experiencia cuando yo asuma que hay algo en mí que yo tengo que resolver, que hay una conducta en mí. Desde ese lugar yo les estoy trayendo que la madurez es una elección. Yo solo voy a poder madurar ciertas historias y ciertas experiencias cuando yo elija abrirme como a comprender esas historias, a madurarlas, a
hacer el proceso para entender qué está pasando, qué acciones estoy tomando yo, que no logro como tener una experiencia laboral satisfactoria, que el jefe tenga una buena relación conmigo, que tengamos como una buena dinámica de trabajo. Como este ejemplo en todas las experiencias que nos toca vivir. Cuando tenemos nuestra primera experiencia de pareja, yo puedo decir, bueno, esta pareja que construí no me gustó y echarle la culpa a la persona con la que estaba saliendo. Esa experiencia de la misma forma que con el trabajo la voy a repetir. Voy a tener una nueva pareja y tal vez pasen cosas similares, tal vez vuelva a suceder que, no sé, hay malos tratos, hay como no coincidimos en cosas, nos empezamos a hablar mal, una de las partes pretende estar todo el día juntos y por el otro lado yo tal vez no, o al revés, yo quiero estar más tiempo con mi pareja no. Bueno, empieza a haber ciertos roces y la pareja se termina separando, ¿no? Frente a esta experiencia, bueno, puedo tener una nueva experiencia de pareja, ya sería la tercera. Vuelve a suceder lo mismo y me va a tocar decir, ok, es que las parejas que yo elijo son todas malas, tengo una mala forma de elegir o hay algo en mí que yo tengo que madurar para poder tener una relación de pareja saludable. En ese momento que yo me doy cuenta de que posiblemente hay algo en mí que tengo que resolver, es que empiezo el proceso de madurez. Cuando yo empiezo a trabajar esas experiencias de pareja para yo entender qué me pasó, que las parejas no funcionaron, es que yo empiezo a madurar y empiezo a cultivar una nueva forma de entender las relaciones de pareja. En el ejemplo del trabajo, yo empiezo a cultivar una nueva forma de entender las relaciones laborales. En la familia lo mismo, cuando yo empiezo a darme cuenta, en la familia a veces se nos dificulta un poco más porque requiere un trabajo más profundo. Porque como en la familia nosotros somos niños cuando nacemos en el seno familiar, nacemos en el seno familiar y somos niños y vamos creciendo, y en ese ir creciendo se van construyendo muchas historias interrelacionadas, vamos viviendo muchas experiencias y como que hay mucho que trabajar. Y desde ahí muchas veces incluso pasa que cuando estamos trabajando una cuestión laboral, también empezamos a entender ciertas historias familiares. Entonces muchas veces madurar una experiencia en la adultez nos lleva a madurar ciertas historias de nuestra infancia. De esa manera, cuando uno hace un proceso personal, de desarrollo personal, empieza a entender ciertas historias del presente y ve cómo ciertos aspectos de mi personalidad que tengo que trabajar, que están inmaduros, se relaciona con ciertas experiencias que yo viví en mi niñez. Y ahí empiezo a hacer el trabajo con mi terapeuta o el coach ontológico, psicólogo, con quien sea que yo esté trabajando, cualquier terapeuta que yo esté haciendo algún proceso, empiezo a entender historias nuevas o empiezo a entender una forma nueva de ver mis historias y desde ahí empiezo a madurar estas historias. Desde este lugar, el madurar es una elección. Yo primero necesito elegir madurar la historia o la experiencia que yo viví. Si yo no hago esa elección, nunca logro hacer el viaje como a observarme a mí mismo, a aceptar que hay algo en mí que yo tengo que resolver. Y es precisamente desde ese punto en el que yo acepto que hay algo en mí que tengo que resolver, que yo empiezo a hacer el trabajo en madurar. Ahora, como sociedad nos pasa lo mismo, como sociedad, que a mí siempre me gusta hacer el paralelismo entre el individuo y la sociedad, como sociedad nos pasa lo mismo. Hasta que la sociedad no termine de comprender que hay cuestiones sociales que se necesitan madurar, formas nuevas de entender la cuestión social, formas de entender las experiencias sociales que hemos ido viviendo a lo largo de la historia, como para poder madurar la forma en la que estamos viviendo nuestra sociedad, nunca vamos a poder madurar a una forma nueva de sociedad o a una sociedad como más organizada o a una sociedad, sí, más madura que logre cómo resolver ciertas cuestiones desde otro lugar, porque precisamente se necesita primero aceptar que como sociedad estamos como repitiendo ciertas historias desde hace mucho tiempo y no logramos como hacer ese proceso de madurar nuestra forma de entender la vida en comunidad. Eso lo que termina llevando es a tener como relaciones interpersonales con mis vecinos, con mis jefes, con el Estado, que terminan siendo como negativas, que podemos ver sí, como desordenadas, que nos incomodan, que nos hacen sentir como... Muchas veces sentimos que no tenemos respaldo o que estamos como en una sociedad hostil y no logramos empezar a hacer el camino a
entender por qué la sociedad funciona como funciona o por qué cierta burocracia administrativa se termina volviendo como muchas veces restrictiva y no te permite como avanzar hacia ciertas construcciones que queremos hacer, ¿no? Ciertos negocios o ciertas formas de construir nuestro crecimiento personal a nivel material, vamos a decir. Así que bueno, no me quiero extender mucho en eso, sino más bien como traerles que como sociedad y como individuos necesitamos primeramente hacer un ejercicio de aceptar que hay algo en nosotros que nos toca trabajar, que hay un proceso personal que tengo que madurar. Y solamente lo podemos hacer en la medida en la que elegimos salir de los comportamientos que venimos teniendo y asumir que esos comportamientos posiblemente tengan ciertos aspectos inmaduros que nos toca resolver. Entendiendo que la madurez y la inmadurez es algo que todos pasamos, todos en las diferentes etapas de nuestra vida nacemos y estamos en un espacio de inmadurez, vamos a decir, estamos madurando con la vida. Ahora, cuando se trata de nuestra personalidad, la personalidad no madura de la misma forma que el cuerpo. Si el cuerpo va a madurar, va a alcanzar los diferentes ciclos de desarrollo que atravesamos desde que nacemos, pero cuando se trata de la personalidad y de nuestro desarrollo psicológico, solo vamos a poder madurar si lo elegimos, si elegimos transformar la forma que estamos viendo nuestra vida, o la forma que estamos relacionándonos con otro, o la forma en la que estamos como viéndonos a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué se nos dificulta esta elección? Muchas veces se nos dificulta esta elección porque hacer un proceso personal, hacer un proceso de madurar ciertos aspectos personales, requiere todo un ejercicio o requiere como todo el como enfocarse y el comprometerse y el transformar ciertas acciones. Y eso requiere como mucha energía, nos parece como molesto, nos cansa o nos incomoda o sentimos que no terminamos nunca o es como decir, es más sencillo seguir repitiendo las mismas acciones y culpar a los demás que aceptar que yo tengo cosas que resolver en mí. Porque cuando yo acepto que hay cosas que tengo que resolver en mí, y bueno, requiere como todo un trabajo personal y requiere como todo un compromiso y el generar acciones nuevas. Y muchas veces generar acciones nuevas, no solamente tenemos las resistencias de nuestra propia personalidad, vamos a decir, de no querer ver, de no querer aprender, de no querer cambiar, sino que también tenemos la resistencia de nuestra propia mente, vamos a decir, que a mí me gusta cuando se estudia la mente y entendemos que es como un órgano que como que busca hacer las cosas de la manera más sencilla, con el menor gasto energético posible. Y cuando uno quiere generar un hábito nuevo, cuando uno quiere construir una nueva forma de verse a sí mismo, cuando uno quiere como transformar ciertas acciones y requiere como un gasto de energía y nos empuja a tener que hacer algo nuevo, hacer algo distinto. Y ese hacer algo distinto muchas veces nos cuesta, nos genera como resistencia. Y esa resistencia hace que terminemos como cayendo en el repetir las mismas historias, que es como la salida más fácil. Lo complejo es transformar la forma que tenemos de ver la vida. Lo complejo es asumir que yo tengo que resolver cuestiones personales. Lo complejo es tener que salir de la zona de comodidad de creer que yo tengo todas las respuestas y aceptar que hay respuestas que yo no tengo, que necesito de alguien más, que necesito de la mirada de otra persona, que lo que yo sé no alcanza para resolver ciertas cuestiones de la vida. Y eso muchas veces nos implica bajar de nuestro orgullo, de nuestra soberbia personal y aceptar que hay algo que no sé, que hay algo que no puedo o que hay algo que estoy haciendo mal. Y ese viaje, como decía, no solamente tiene la resistencia de nuestro propio orgullo, sino también la resistencia de nuestra mente que tiene que generar un hábito nuevo. Por ejemplo, si yo sé que tengo que empezar a caminar y voy a tener toda la resistencia de mi cuerpo que no quiere hacer esa actividad, que le va a doler, que se va a sentir cansado, y yo tengo que poner la voluntad para poder vencer esa resistencia, sabiendo que el caminar es saludable para mí, lo necesita mi cuerpo, porque estoy teniendo un estilo de vida muy sedentario. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo que hay una resistencia en mi cuerpo, bueno, me va a tocar como poner esa voluntad y comprometerme y empezar a hacer el ejercicio de transformar ese hábito. Ahora, cuando se trata de nuestra personalidad y entender que tal vez yo tengo un comportamiento que es antisocial, un comportamiento que
no es como productivo para el trabajo, o tengo comportamientos con mi pareja que no son maduros, que no son sanos. El yo tener que asumir eso, y muchas veces, como estaba diciendo, implica que yo baje de mi orgullo y acepte que hay algo que tengo que resolver, o que necesito del apoyo de alguien más, o que mi forma de ver la cuestión no es la forma saludable de resolver esa cuestión, sino que es una forma desordenada y que genera conflictos. Y ahí está precisamente la dificultad, el tener que yo aceptar que necesito, necesito cambiar, necesito madurar. Y ese madurar muchas veces nos hace sentir como, sí, nos hace sentir como que nos hace sentir niños otra vez, nos hace sentir que eh, como que nos reducimos. Cuando estamos desde ese orgullo sosteniendo que la culpa es del otro y se ve, yo me siento más adulto, me siento más grande, me siento más poderoso. Ahora cuando yo acepto que no sé una cuestión o que necesito de alguien más, me hace reducirme, me hace achicarme. Y en ese achicarme, que es un movimiento natural, porque yo estoy asumiendo que soy inmaduro en esto, entonces como que mi mente como que entra en un espacio de mayor humildad. Yo acepto que no sé, no tengo la respuesta y me obliga a entrar en ese espacio de humildad. Y cuando yo entro en ese espacio de humildad, indefectiblemente voy a ver al otro más grande. Entonces, mi orgullo muchas veces no nos deja, o sí, el orgullo no nos deja como aceptar que la otra persona tiene una respuesta, porque eso la hace ver más grande en comparación de cómo yo me quiero sentir. Yo me quiero sentir grande, me quiero sentir maduro, me quiero sentir fuerte, me quiero sentir poderoso, y frente a esta situación que no logro resolver, al darle, al asumir que yo no tengo la respuesta, me reduce. Y en esa reducción, nuestro orgullo se reduce, nos volvemos más humildes. Y ese movimiento no lo queremos aceptar. Queremos aceptar que tenemos la respuesta, que sabemos que tenemos ese poder. Y ahí ese orgullo muchas veces nos dificulta precisamente el madurar. Así que bueno, esta es una conversación como para otro audio, como para trabajar un poco el orgullo y entender de qué manera nos dificulta este proceso de madurez, pero se lo quería dejar como para que también lo podamos introducir a la charla. Y lo mismo nos sucede como sociedad. Muchas veces como sociedad no queremos aceptar que hay ciertas cuestiones que estamos haciendo o que estamos actuando de manera desordenada, porque eso implicaría el asumir y el reconocer que como sociedad somos una sociedad inmadura, que o también como el aceptar la responsabilidad personal, vamos a decir. Como sociedad no queremos aceptar la responsabilidad personal de que somos responsables de lo que está sucediendo en la sociedad, y como que queremos seguir sosteniendo la fachada de que la culpa está en el afuera, la culpa está en las personas que nos están representando, y no hacernos cargo de nuestra responsabilidad personal en el asunto. Lo mismo en el ejemplo que estaba dando del trabajo. No queremos asumir nuestra responsabilidad personal porque eso implicaría que yo tengo que transformarme, implicaría bajarme de mi orgullo. Y lo mismo sucede en las parejas. El asumir que yo tengo una cuestión que madurar implicaría bajarme del orgullo y aceptar que no tengo las respuestas. Y ahí nos toca hacer la balanza, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Elijo madurar y elijo aceptar que como todos yo también tengo cosas que aprender? ¿O me sigo sosteniendo en el orgullo y creyendo que yo tengo todas las respuestas y que los demás están equivocados? Así que bueno, los dejo con esta reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.